Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Me vais a tener que aguantar durante una hora. Creo que nos va a dar para hablar de mucho. Quiero hacer la charla lo más amena posible, por lo cual voy a intentar que sea pues, un poco más interactiva, que podamos ir hablando. Si tienes alguna duda me podéis preguntar. Bueno, un poquito pues contaros mis anécdotas y lo que ha ido sucediendo para hacer este laboratorio. Esto inicialmente era un taller que había propuesto para CCNCERT y donde quería pues, enseñar a la gente cómo recolectar eventos desde una sonda, un sniffer, en una red industrial, ¿no? Esta red industrial tendría en uso el protocolo Modbus. A partir de esto se creó esta ponencia. Entonces, lo que voy a hacer es explicar una serie de índices con los pasos que he ido a seguir para introducirnos en este taller. Inicialmente vamos a tener introducción, pues lo típico, las amenazas que tenemos en el sector industrial, un cronograma, cómo es una arquitectura de seguridad, cómo se debe proponer una arquitectura de seguridad a cualquier empresa, cómo vamos a proteger esta arquitectura, qué opciones tenemos hoy en día. Luego estudiaremos un poquito el protocolo Modbus TCP, suavemente, por encima, porque si no la gente va a vaciar la sala, no quiero eso. Y luego una prueba de concepto que, como os digo, he utilizado dos Kali Linux, he utilizado Security Onion y he utilizado un Windows para hacer de máster para controlar los esclavos en Modbus. Y finalmente unas acciones, ¿no? ¿Qué tenemos que ver, qué tenemos que reconocer y cómo debemos actuar? Bueno, lo interesante hoy en día de la ciberseguridad industrial es que cada vez todos estos equipos están más interconectados y vemos que cada vez hay muchos más ataques y es más novedoso, ¿no? Vemos que hay más control en estos ataques, vemos que hay un spear phishing, un intento de buscar muy al detalle a quién vamos a atacar y vemos que esto se está haciendo más profesional día a día. Por lo cual, esto nos abre mundos nuevos, nos abre diferentes opciones y lo que queremos ver hoy en día es cómo está pasando este tiempo y cómo se están gestionando estos ataques. Bueno, aquí tenemos el cronograma. Empieza todo en torno a 2009-2010. Sabemos que los ataques habitualmente, cuando hay una amenaza dentro de una red industrial, suele estar durante varios años dentro de la red industrial y no hay detección posible. Hoy en día, con sistemas de monitorización y firewall, etcétera, podemos ver si hay algo extraño en la red, ¿no? Entonces, bueno, todo esto está cambiando de forma importante. Bueno, desde 2009, 2010, más o menos, hay dudas de cuál fue primero, si Stuxnet, Night Dragon. Night Dragon es ataques a red eléctrica. Stuxnet, sabemos el ataque tan conocido, no voy a hablar de él. Después de esto tenemos Duqu, tenemos Flame, tenemos Semun, tenemos Dragonfly, Black Energy, Crash Overdrive, que ayer nos presentaban también por aquí. Triton, bastante novedoso. Y finalmente quiero que veamos que en casi todos ellos se está utilizando el spear phishing, se está buscando información en Internet de a quién vamos a atacar, se manda un email, por medio de ese email podemos infectar a esta compañía y a partir de ahí es cuando empiezan a buscar dentro de esta red pues, distintas formas de ataque, infecciones, vulnerabilidades, si hacemos un kill disk, si hacemos un ataque por algún protocolo que podamos conocer vulnerable, si tenemos un zero day, etc. Entonces, bueno, vemos que cada vez se está especializando mucho más este tipo de ataque. Y finalmente, estamos viendo que el ransomware está hoy en día muy presente, ¿no? Porque el ransomware es muy barato de hacer, se puede lanzar en Internet y vemos quién cae. Y la verdad es que están teniendo bastante suerte porque habitualmente las empresas están cayendo. Bueno, vamos a empezar con la parte de arquitectura de seguridad de forma amena, que veamos un poco cómo funciona. Desde Internet vamos a tener tanto usuarios que conectan por acceso remoto como las amenazas, los hackers, compañías, gobiernos, etc. A partir de Internet, lo primero que vamos a encontrar cuando accedemos a una empresa va a ser una DMZ externa, ¿no? Una red separada del resto de la compañía,
donde vamos a tener unos firewalls que nos separan de Internet y donde vamos a encontrar los primeros servidores. Aquí normalmente pues, suelen ser servidores especialmente dedicados para conectar a las webs, conectar con acceso remoto, etc. Después de esto, saltaríamos a la red corporativa. Aquí vamos a tener la mayoría de los usuarios ya logados dentro de esta red. También vamos a encontrar diferentes servidores pues, que nos van a gestionar tanto usuarios, nos van a gestionar backup, nos van a gestionar multitud de necesidades dentro de la compañía. Después de esto, encontraríamos una DMZ. Esta DMZ se crea para cumplir con todas las nuevas normativas. Aquí podemos tener pues, por ejemplo, las normativas NIS SP 852, 883, no, sí, exactamente, y la IEC 62443. Lo interesante de lo que nos dicen todas estas normativas viene a ser que no podemos dar más de un salto cuando queramos acceder a otra red. Por lo cual, si queremos llegar a la zona industrial, es necesario que tengamos esta DMZ para, primeramente, parar en un servidor dentro de esta DMZ y de aquí saltar a la red industrial. Por lo cual, en esta DMZ lo que vamos a encontrar muchas veces van a ser equipos de salto, van a ser servidores que tengan que estar enlazados entre la red corporativa y la red industrial, pueden ser históricos, etc. Por otra parte, una vez que pasemos la DMZ, vamos a ver que la DMZ siempre está gestionada entre un firewall por arriba y otro firewall por debajo, serán redundantes habitualmente. Y lo primero que vamos a encontrar en la red industrial va a ser una red de servicios. Esta red de servicios lo que va a tener son distintos servidores que van a ser compartidos por los distintos sistemas SCADA, ¿vale? Si es un DCS o si son sistemas SCADA repartidos por una industria. Bueno, pues esta red de servicios van a ser todo este conjunto de servidores que van a repartir desde usuarios, desde datos, librerías, etcétera, a cada uno de estos equipos. Posteriormente a esto, vamos a encontrar una red de distribución, ¿no? Vamos a tener unos switches que si tenemos una compañía muy grande, vamos a separar todos estos datos en distintos switches, de forma que en caso de tener un flooding, en caso de tener un ataque de negación o muchísima información dentro de una red de datos, pues evitar que vaya hacia la red de servicios por medio de estos switches, ¿no? De la configuración de estos switches. Posterior a esto, encontraríamos el control industrial, puro y duro. Ya sería nuestra pantalla SCADA, nuestro workstation, con la capacidad para modificar PLCs, RTUs, etc. Por debajo de este nivel de control industrial ya encontraríamos los PLCs y encontraríamos los protocolos industriales, ya sea DNP3, sea Modbus, cualquier tipo de protocolo que os imaginéis. ¿Cómo las compañías están protegiendo el sistema de control industrial? Bueno, pues tenemos multitud de formas de protegerlo, más baratas, más caras. Vamos a ver que habitualmente el ataque va a ser externo, es lo más habitual, o también puede ser interno. Bueno, el ataque externo normalmente va a venir por medio de un phishing. Vamos a tener un ataque desde un acceso remoto, desde la VPN. ¿Qué problema tenemos hoy en día con las VPNs? Muchas compañías nos venden que una VPN es segura. Sí, es segura. ¿De qué forma? Lo que hacemos es inyectar tráfico de un punto a otro sin saber qué es lo que está pasando. Por lo cual, es seguro porque esos datos no pueden ser modificados. Nadie los ve. Es perfecto. El problema está cuando pasa a nuestro firewall y nuestros firewall no tienen capacidad de detectar esas anomalías o esas vulnerabilidades dentro de esta VPN. Por lo cual, hoy en día se están desarrollando firewalls que llevan incluidos inspección profunda de esta VPN, tienen que abrir la VPN, inspeccionarla y dejar pasar los datos. Si no tenemos este tipo de firewall, abrir una VPN significa que desde el exterior tenemos un acceso hasta posiblemente la red industrial sin tener ningún tipo de control de qué es lo que se está enviando. Y muchas veces los ordenadores que están conectados desde fuera no tienen controles de antivirus actualizados, no sabemos qué es lo que están inyectando, no sabemos si el portátil es de la compañía o no, simplemente tiene un usuario de la compañía, por lo cual nos implica muchos riesgos que debemos cuidar. ¿Qué más? Por parte del ataque externo tenemos tanto la VPN, la campaña de spear phishing. ¿Cómo se hace una campaña de spear phishing? No sé si lo sabéis.
El spear phishing viene siempre buscando en Internet datos de una empresa o la compañía que quieras atacar. En este caso, empezamos a buscar en redes sociales. Toda la gente que pone el email en LinkedIn, que pone su email en cualquier sitio público, todo esto luego sale reflejado en Internet, por lo cual es un dato que los atacantes pueden utilizar para mandarte un phishing, un email que, aunque os penséis que no, tiene mucha más información de la que vosotros creéis de bancos, de cómo son los emails habitualmente en vuestras empresas, etcétera, etcétera, y os harán caer pinchando en un link que os infectarán. Entonces, hay que tener cuidado. Aparte de esto, también puede ser el ataque por medio de una vulnerabilidad. Si resulta que tenemos una vulnerabilidad en un firewall, en un servidor o en cualquier sitio, pues es muy probable que puedan entrar. Por lo cual es importante siempre tener todos los equipos actualizados a la última versión. También podemos tener fallos, no solamente un ataque, sino que también puede ser que la misma electrónica de red pueda fallar, ¿vale? Entonces, los equipos redundantes siempre nos van a ayudar a esto. Y luego, cuando hago auditorías, sí que tenemos el problema de las Wi-Fi, el tema de redes inalámbricas. ¿Qué ocurre? La seguridad física suele fallar, ¿vale? Es fácil colarse a los sitios habitualmente. Entonces, si el sitio está muy bien controlado, es perfecto, pero hay que tener cuidado con las Wi-Fi que no salgan fuera del recinto o que nadie pueda entrar a la cafetería y hacer un punto de acceso falso, ¿no? Siempre cuando hago auditorías, normalmente por la parte inalámbrica se puede entrar. Hoy en día se están utilizando distintos servidores que autentican el usuario, por lo cual ya te da un punto más de seguridad. Bueno, luego tenemos los ataques internos. Pues una persona que no esté muy contenta con la empresa o alguien que se ha infiltrado, etcétera. Por ejemplo, recientemente estuvimos haciendo ataques y lo que hacíamos era conectar USBs infectados dentro de la compañía. Una vez que había fallado el punto de seguridad física, accedíamos a la compañía y empezamos a conectar en impresoras y en distintas redes pues USBs, sistemas inalámbricos, intentar hacer un RAT, un acceso remoto a esa conexión. Normalmente las compañías, una vez que ya estás dentro, no hay tanto control. Entonces puedes hacer un sniffing de la red, leer todos los datos que hay, tendrías información sobre IPs, sobre máquinas que se están utilizando, etcétera, etcétera. Y desde allá puedes hacer un ataque. Lo bueno es que por medio del 3G y el 4G puedes tener control sobre este equipo que tienes. Y hoy en día lo bueno que tenemos es que desde un USB tenemos una micro CPU que puede permitir hacer prácticamente de todo y nos da muchas formas de atacar. Bueno, cuando entramos en una red, lo primero es buscar puertas de enlace, diferentes IPs, qué más tenemos, si tenemos puertos abiertos, dónde está nuestro DNS, dónde está nuestro control de dominio. ¿Qué es lo interesante? Si consigues hacerte con el control de dominio, tienes acceso a todos los usuarios. Y normalmente el control de dominio, si llegas al padre, puedes entrar a todos los hijos, muy probablemente, ¿vale? Porque tiene conexión directa. Entonces, te saltan los firewalls y es perfecto. Por otro lado, búsqueda de vulnerabilidades. Eso es bastante sencillo, es automático. Si hay una vulnerabilidad y encima tienes un exploit, ya pues es perfecto. Tenemos sistemas, protocolos modificables, como en el caso de Modbus. Si resulta que tenemos un protocolo en texto plano, pues es genial. Puedes leer toda la información que pasa, puedes modificarla, puedes hacer un man in the middle, puedes hacer prácticamente de todo. Bueno, ¿cómo vamos a proteger los distintos sistemas? Por un lado tenemos los firewalls. Como hablaba antes, tenemos los firewalls de nueva generación. Esta nueva generación lo que implementa son acompañar de nuevas tecnologías a estas puertas cerradas para IPs, ¿no? Antiguamente era, ponías una IP, ponías una MAC, podías cerrarlas, podías abrir las puertas. Ahora tenemos filtrados de URL, tenemos gestión de VPNs, tenemos control de aplicaciones, podemos ver qué pasa dentro de todas las tramas de datos, por lo cual vemos que los firewalls se están desarrollando y están avanzando bastante. ¿Cuál es el problema? Que estos firewalls de nueva generación llevan inscripciones que son bastante caras. Por otro lado, tenemos acceso remoto y VPN. Como digo, una VPN no es segura. Una VPN te da un acceso que está cifrado, no podemos leer qué es lo que está pasando, o, bueno, en principio siempre hay ataques a estas VPNs, pero la idea es esa, que no se pueda leer qué es lo que hay. ¿Qué ocurre?
se están encontrando casos de tú tienes un doble factor de autenticación o un one-time passcode, un OTP, y esto aporta seguridad al VPN porque significa que el usuario que quiere acceder estás identificando por medio de su móvil o por medio de otra conexión que es realmente el usuario que queremos acceder. ¿Qué ocurre? Este usuario, vale, tú le estás dando acceso por la VPN, pero ¿y si resulta que su ordenador está infectado? Está dentro. Por lo cual, no solamente nos vale con saber que su ordenador se está conectando, sino tenemos que saber que su ordenador es seguro. Por lo cual, este ordenador debería ser un ordenador corporativo y debería ser controlado en todo momento. Posteriormente tenemos el directorio activo. Directorio activo es una zona de ataque habitual, por eso hay tantos recursos para protegerlo, desde servidores Radius para autentificar el usuario. Tenemos más modelos aparte de Radius, el TACACS. Aparte tenemos autenticaciones cifradas y tenemos multitud de tecnologías que nos van a permitir que estas autorizaciones sean seguras. Por otro lado, tenemos la parte del hardening, ¿no? Cuando hablamos de entrar a una red y hacer un ataque, tenemos que buscar puertos abiertos, tenemos que buscar vulnerabilidades. ¿Qué ocurre? Si nosotros hemos hecho un hardening en condiciones, hemos bastionado el servidor, hemos comprobado lo que la tecnología de red es segura, tenemos los firewalls, los switches, todo bien gestionado, hemos comprobado que los usuarios son realmente los que tienen que estar, hemos cifrado las comunicaciones, hacemos listas de acceso en los routers y en los switches que tenemos por delante. Esto nos va a permitir cerrar mucho el ataque y que prácticamente no puedan entrar por ningún puerto a nuestro equipo. Por lo cual, hacer el hardening a todo servidor y a todo equipo es una parte fundamental. Bueno, por otro lado, tenemos la parte de actualizaciones, tanto parcheos Windows como parcheos de antivirus. Es fundamental que todos los equipos siempre estén actualizados porque hoy en día todas las vulnerabilidades, todas las amenazas son públicas. Entonces, luego veremos en nuestra prueba de concepto cómo cuando queremos hacer un ataque, lo primero es buscar en Internet pues, los equipos que hemos encontrado. Vamos a ver si encontramos alguna vulnerabilidad, si encontramos algún exploit, si encontramos algún malware parecido a lo que queremos. Lo que hacemos es que lo modificamos, lo volvemos a reprogramar, de forma que ya los antivirus no lo reconocen, de forma que los firewall tampoco lo reconocen, y podemos insertarnos en la red y atacarla. Es muy típico hoy en día que todos los ataques sean a partir de información pública. Por otra parte, tenemos la parte de monitorización y gestión de equipo de red. No monitorización pasiva o activa, sino estamos hablando de la gestión de todos los switches y todos los routers de la red. Muchas veces no hay un control de qué actualizaciones se tienen o no se actualiza por miedo a que pueda fallar. Ya sabemos que en industria es, vale, si funciona no lo toques, vamos a dejarlo como está. Bueno, pues esto es un problema bastante grave y hoy en día la mayoría de las compañías están implementando controles para ver tipo de actualizaciones, poder comprobar las IPs que tenemos conectadas, gestionar las VLANs, tener visibilidad del ancho de banda que se está consumiendo en la red y, bueno, un poco pues, tener el control de todos estos equipos. Lo interesante está, si nosotros tenemos una industria, habitualmente el ancho de banda consumido suele ser el mismo, o por lo menos las horas a las que estamos haciendo los trabajos siempre suele ser el mismo throughput lo que se consume dentro de la CPU. Entonces, si nosotros tenemos visibilidad del ancho de banda consumido en cada momento, podemos hacernos una idea de si hay una variación, por ejemplo, por la noche, y debería estar parado, o debería haber a lo mejor 20 megas por segundo de ancho de banda. ¿Qué ocurre? Que esto nos da la posibilidad de investigar sobre qué es lo que está conectando y si es verídico o no. Por otra parte, tenemos los backups. ¿Qué ocurre con los backups? Bueno, pues hoy en día las grandes industrias están muy bien protegidas porque si, por ejemplo, entra un ransomware, tenemos backups de prácticamente todo. Por otro lado, las industrias más pequeñas, pues muchas veces estos backups fallan, ¿vale? Hay que comprobar que estos backups funcionan. Hay que intentar tenerlos seguros, que no se puedan modificar. Muchos ataques vienen por modificación en el backup. Esperan a que vosotros
rehagáis esta restauración, volváis a instalar este sistema y que esté infectado. Por lo cual, el backup siempre cifrado, separado de la red y seguro. Por otra parte, si los backups están automatizados, habrá que tener cuidado con cómo se está haciendo, cómo se está implementando esta recolección de datos, ¿no? Si es diaria, si es por partes, si es mensual y cuidado con las legislaciones, porque muchas veces nos piden tener backups durante un tiempo para poder restaurar cualquier sistema. Por otro lado, tenemos los USBs, dispositivos móviles. Bueno, hoy en día muchísimas amenazas vienen por medio de los USBs, por lo cual las compañías y los fabricantes están sacando mucha protección ante estos sistemas. Al hacer el hardening estamos cortando cualquier tipo de acceso al equipo, pero cuando quieres actualizar o quieres meter algún dispositivo o quieres cargar tu móvil, estás pinchando un equipo a esa red y tenemos problemas de infecciones, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con los móviles o cualquier tecnología que podemos conectar a un servidor o a una workstation, porque la capacidad de procesamiento que tiene un móvil hoy en día es bastante potente. Por lo cual, bueno, pues atención a esto. Aparte de que podamos conectar algún equipo y podamos instalar algún malware, hay que tener cuidado también con protecciones contra estos juegos que estamos encontrando, como es BatUSB, Bash Bunny, Rubber Ducky, ¿vale? Todos estos equipos tienen muchísima potencia, se saltan todas las restricciones de Windows y es muy interesante para hacer cualquier ataque. Bueno, ¿qué ocurre? Cuando llegamos a una red y queremos atacarla, lo primero es, vale, llegamos a un equipo, vamos a hacer un sniffing de la red desde ese equipo, vamos a ver qué es lo que hay. Y lo primero que encontramos es movernos horizontalmente, ¿no? Ver qué máquinas tenemos alrededor e intentar saltar a otra. ¿Qué ocurre? Si nosotros tenemos un whitelisting de toda esta red, significa que tú no vas a poder acceder a otra máquina que esté en tu red. Nada más que puedes acceder a la máquina que esté conectada o que permita enlazar con esta donde estás conectada. Por lo cual es interesante tener un whitelisting para proteger tanto las comunicaciones del servidor como del cliente, ¿vale? Que nada más que puedas conectar con la máquina que tiene que conectar. Por lo cual, si tienes una amenaza, pues ya sabes que estás aislado a esas dos máquinas. Por otro lado, tenemos la evaluación de riesgos, que, bueno, pues muchas veces llegas a un sitio, queremos una evaluación de riesgos, ¿vale? ¿Qué tipo de evaluación de riesgos? ¿Cómo está el estado actual? Muchas veces las empresas no tienen ni el inventario de activos. Dices, vale, ¿qué tenéis conectados? No lo saben. Ponte a buscar, vamos a ver qué es lo que tenéis. Te pones a hacer un sniffing de la red, te salen un montón de IPs y lo interesante es que te pasan un listado, un Excel con máquinas y dices, vale, ¿y estas 10 o estas 20 máquinas que no aparecen, dónde están? No lo saben. ¿Y quién gestiona esas máquinas? Tampoco lo saben. Entonces, claro, se complica mucho hacer una auditoría o hacer una evaluación de riesgos. Por lo cual, es importante que siempre esté todo inventariado, que sepamos en qué versión está, con quién tiene conexión y quién es el encargado de este equipo. Eso nos va a permitir poder tanto hacer una evaluación de riesgos adecuada como protegerlos. Dentro de la evaluación de riesgos, bueno, pues sabemos que vamos a encontrar una serie de amenazas según el tipo de criticidad de empresa que tengamos y vamos a gestionar los riesgos. Siempre va a quedar un riesgo residual, pero para no incrementar mucho el costo de la protección, pues vamos a dejar una serie de riesgos siempre más ligeros o que veamos que pueden ser menos vulnerables. La idea luego es crear un plan de medidas, un plan de madurez y cumplir con las normativas que nos exijan. Bueno, para terminar esta parte más teórica y meternos un poco más en la parte más interesante, ¿no?, de la prueba de concepto, de lo que he estado revisando, de lo que quería mostrar en el taller, bueno, pues entramos en la parte de monitorización. Al final, la protección, todos estos sistemas que estamos hablando, pueden fallar, pueden tener distintos problemas, puede haber vulnerabilidades, pueden ser equipos que no hayas estado actualizando o que hayas dejado de pagar la licencia y hayan salido nuevas vulnerabilidades y estén dentro, o puede ser que hubieses instalado todos estos sistemas y que ya estuvieses infectado. Por lo cual, la monitorización, tanto activa como pasiva, es fundamental. Y ahora me diréis, vale, en redes industriales la red pasiva está muy bien, porque no consumes ancho de banda, no estás inyectando tráfico en la red, pero ¿qué pasa con la monitorización activa? Hoy en día se está poniendo de moda
inyectar tráfico en la red industrial. Bueno, hay que tener cuidado con esto porque puede conllevar distintos peligros. Por un lado tenemos monitorización pasiva. La gente dirá, ¿qué es esto? Bueno, pues se trata de pinchar un sniffer dentro de la red industrial. Para ello podemos utilizar un port mirroring en un switch, podemos utilizar una tecnología TAP, podemos hacer un span si es un sistema propietario, ¿no? Entonces, al final es pinchar un equipo que va a recolectar datos de esta red sin inyectar ningún tipo de tráfico. Este equipo no tiene ni IP, ¿vale? Nada más que detecta el tráfico que pasa y según unas reglas que hayamos configurado va a saltar una alerta o no. Como ejemplo de monitorización pasiva tenemos, por ejemplo, Wireshark, Snort, Suricata, TCP/DAM, etc. Hay multitud de equipos muy cómodos de utilizar y que te da muchísima información. Por la parte de monitorización activa tendremos que tener cuidado con la inyección de tráfico. Habitualmente la inyección de tráfico suele ser tanto por SNMP, TTP, si hacemos un PIN por ICMP, ¿vale? Entonces, si inyectamos poco tráfico, no hay problema, ¿vale? Normalmente las redes industriales tienen un margen bastante amplio de ancho de banda, no habría problema, pero el problema está cuando inyectamos, por ejemplo, un Nmap y hacemos un estudio de los puertos. ¿Qué ocurre? Que si empezamos a hacer preguntas puerto por puerto, 65.500 puertos, lo más probable es que tiremos la red, ¿vale? Entonces, la monitorización activa en las compañías, ¿cómo lo están utilizando? Bueno, pues lo que hacemos es preguntar a nuestros equipos qué tipo de equipo eres, qué versión tienes, con quién conectas, información variada de este dispositivo, que nos va a permitir luego saber si necesitamos actualizarlo o si está funcionando adecuadamente. Poner atención siempre tanto al ancho de banda como a los consumos de CPU, consumos de RAM y ver qué puertos tenemos abiertos o cerrados en todos estos equipos. Ejemplos de monitorización activa, pues tenemos Nagios, Nmap, NFlow, etc. Bueno, llegamos un poco más a la parte de la prueba, ¿no? Vamos a empezar a explicar la parte de la red industrial. Hemos visto distintas formas de defendernos, ¿vale? Si tenemos todas ellas, pues lo más probable es que estemos muy preparados, pero lo habitual es que las empresas no tengan ni la mitad de estas cosas. Bueno, aquí vemos que Modbus, que es en el que me he centrado en la prueba. ¿Por qué me he centrado en Modbus? Bueno, Modbus, como sabemos, es un estándar, está instalado en la mayoría de los sitios, es un protocolo que todavía es plano, que todavía es vulnerable. Se pueden hacer muchísimas cosas encima de este protocolo sin que deje de funcionar. Entonces, bueno, es un protocolo estupendo para probar, para hacer auditorías, para hacer pruebas y bueno, pues espero que ahora os guste. Lo interesante, Modbus, estamos hablando que es una conexión Ethernet, es no determinista y parte de la cápsula TCP/IP, ¿vale? En el modelo OSU, en el modelo OSI, tenemos que Modbus está implementado dentro de la capa TCP. Bueno, Modbus sabemos que siempre la comunicación es entre un maestro y distintos esclavos, entre uno o varios. Y, por ejemplo, debajo de esta gráfica tenemos que si implementamos el 0 es un broadcast, significa que comunicamos con todos. Del 1 a 247 es para distintos equipos esclavos y a partir de ahí es reservado. A la derecha tenemos distintos equipos industriales. Según hemos visto antes en la arquitectura, al final de esta arquitectura, en nivel 2, tenemos los últimos switches, donde por encima de estos tendríamos nuestra consola, nuestra workstation, para controlar todos los PCs que tengamos por debajo. Y debajo tenemos los distintos equipos que pueden ser tanto de seguridad de este SCADA como puede ser de comunicaciones o bueno, el sistema habitual que queremos operar. Por debajo de estos, la conexión a este máster serían los equipos que van por debajo y ya van conectados en protocolos industriales. Normalmente esta trama por encima suele ser TCP, donde puede ir encapsulado el protocolo industrial, ya sea OPC, ya sea Modbus, DNP3, etc. Pero donde vamos a encontrar el protocolo puro es por debajo de ellos. Bueno, ¿cómo funciona Modbus TCP? Bueno, pues tenemos la trama Modbus RTU, que es la antigua trama, y vemos que está compuesta de una PDU, una unidad de datos, ¿vale? Con un código de función y unos datos, ¿vale? El código de función, luego veremos cómo va. El código de función simplemente te dice si está escribiendo, si está leyendo,
qué tipo de datos aquí está leyendo o escribiendo y los datos en sí, ¿no? La cantidad de datos que queramos meter. Si es una unidad booleana, 1, 0. Si son más datos, pues bueno, hasta 252 bytes. Aparte de esto, va integrado dentro de una unidad que lo que hace es gestionarnos una dirección y al final un error, un check para confirmar que lo que está enviándose es realmente lo que se quería enviar. Esta cápsula de Modbus RTU va inyectado dentro de una cabecera, esta MBAP cabecera, que es la que nos va a dar distintas identidades, como puede ser la identidad del protocolo, como puede ser la longitud, como puede ser la unidad del esclavo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos inyectada la cabecera Modbus RTU dentro de otra cabecera y todo esto va a hacer en conjunto el protocolo Modbus TCP. Bueno, ¿cómo funcionan los bloques de memoria? Porque al final, cuando queremos hacer las pruebas, necesitamos saber cómo funciona Modbus. Entonces, bueno, lo de la cabecera está muy bien, pero al final lo que nos interesa es saber que podemos escribir distintos bloques de memoria. Tenemos 4 bloques de memoria: las bobinas, entradas discretas, registro de retención y registro de entrada. Tenemos 4. Los 2 primeros son booleanos, por lo cual 1 y 0. Los demás podemos meter más datos. Luego veremos, no sé si lo he puesto, creo que sí, el tipo de comunicación y los prefijos. Cuando hacemos una escritura, ¿vale?, la dirección se le resta 1 al prefijo, ¿vale? Si el prefijo empieza en 1, luego la dirección empieza en 0, ¿vale? Luego veremos que a la hora de snifar este tráfico, pues nos puede dar problemas si no lo entendemos. Bueno, Modbus es un protocolo bastante sencillo. ¿Qué tiene interesante? Los códigos de función, como estamos viendo en la gráfica. Esto siempre se envía en la trama Modbus, por lo cual lo interesante cuando entras a una trama Modbus y quieres atacarla significa que tú haces un sniffing, estás leyendo lo que pasa y estamos viendo los códigos de funciones que utiliza, los datos que están pasando, dónde está el máster y dónde están los esclavos, por lo cual tenemos toda la información de esta red. ¿Qué ocurre? Que podemos atacarla muy fácilmente. Entonces, Modbus habitualmente se basa en excepciones de código, ¿no? Según vemos a la derecha, cuando se hace la petición a este esclavo, si la función de código es soportada y está adecuada, te deja pasar a la siguiente función. Si vemos que la cantidad de entradas o de salidas es adecuada, te deja pasar a la siguiente función. Y así con todas, ¿no? Si el diccionamiento está bien y si la lectura está OK, ¿vale? En caso de que falle cada una de estas, te va a dar un error. Puede ser 0.1 si es excepción de código, si es un 0.3 si las salidas están mal, si es un 0.2, fijaros que está cambiado. Luego, si hacéis un estudio de Wireshark, vais a ver que puede ser que os dé una excepción 0.3 previa a un 0.2, ¿vale?, que también puede dar, conllevar a error. Y bueno, pues que sepáis que si toda la comunicación está bien, no hay excepción de código. Si hay algún fallo, nos va a salir un código. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros hacemos pruebas, inyectamos tráfico en Modbus, es muy raro que nos dé un fallo. ¿Por qué? Porque Modbus es un protocolo conocido. Tenemos sistemas que nos permite editarlo adecuadamente. No va a salir ningún error si sabemos exactamente cómo está configurado. Si escuchamos la red, vamos a ver dónde habitualmente está escribiendo las entradas. Sabemos qué entradas están activas para escribir datos. Entonces, bueno, pues nos permite configurarlo muy adecuadamente y ahora después vamos a ver cómo estoy haciendo la prueba. ¿Qué más? Tenemos reglas Modbus a mansalva por Internet, ¿vale? DigitalBond, tanto Snort como Securitas, no recuerdo el nombre, el otro Sniffer, cómo funcionan y cómo tienen un montón de reglas Modbus que bueno, están ahí y vamos a ver qué fallos son los que he encontrado. Por una parte tenemos, he puesto 3 reglas Modbus que son interesantes. Por ejemplo, la primera, petición de lectura no autorizada. Petición de lectura no autorizada significa que alguien ha tenido que mandar al esclavo una petición de lectura y que el esclavo no quisiera, no fuera su conexión o cualquier método así. Petición de escritura no de lectura o de escritura, al final es lo mismo. ¿Qué ocurre? Que para que este error pueda mandar una alerta, significa que no hemos escuchado la red, ¿vale? Si nosotros escuchamos la red previamente, es imposible que esto falle. Tenemos la comunicación anómala. Comunicación anómala significa que no hemos escrito en Modbus, hemos escrito en otro protocolo.
Al final, el problema que tenemos es, vale, todas las reglas que estamos inyectando a nuestra sonda significa que no cumpla el protocolo Modbus o que no cumpla con nuestra arquitectura. Cualquier persona que haya hecho un estudio de la red previo no va a tener estos fallos. Y luego digo, vale, vamos a ver, aparte de estos eventos, tenía curiosidad en saber qué eventos van a saltar desde la sonda, ¿vale? De una sonda de Security Onion, que es una sonda pública y que no está editada por una compañía como tal, ¿no? Pero para hacer la prueba era lo que quería ver. Y vemos que hay fallos de si hemos malformado el paquete, si hemos metido más datos en el paquete, en la cabecera. Vemos, por ejemplo, si el valor del campo es incorrecto, ¿vale? Significa que, al final, lo que estaba viendo era, para que tú tengas ese error, tienes que haber escrito mal la configuración en Modbus. Si nosotros utilizamos una aplicación que lo haga bien, jamás saldría. Bueno, pues vamos a la prueba que he estado haciendo. Esto se ha hecho de un equipo virtualizado. Tenía un gateway, una puerta de enlace, que sería 192, 168, 192.2, y lo que hacía era conectar dos Kali Linux, uno para hacer un ataque de Ethercap y el otro que haría como un PLC. Por otro lado, tenemos un Windows 10 que haría de master y Security Onion esnifando la red para ver qué es lo que podemos sacar de ella. Bueno, pues después de instalar todo Security Onion, hay que confirmar que todo está funcionando, ¿no? Entonces, bueno, pues restauras todo el sistema, compruebas que las ondas están funcionando. Vemos aquí que la agente de backup está funcionando, que el NOR está funcionando, que las alertas están funcionando y que Barnier está funcionando. Bueno, para hacer la prueba me he basado en un software que es público. Hay que tener cuidado con este software, ¿vale? Porque tiene un troyano. Entonces, sí que si alguien lo instala, hacerlo dentro de una máquina virtual, no lo conectéis a Internet, tener cuidado con los datos que tenéis en el ordenador, porque en cuanto lo conectéis vais a ver que la CPU del ordenador está empezando a funcionar de más. Entonces, bueno, este software funciona bien. Quien haya hecho el troyano funciona de maravilla. Y bueno, simplemente que es un equipo que para hacer Modbus, unas pruebas de Modbus es cómodo, está muy bien, pero tener cuidado con ello, ¿vale? Intentar cerrar la máquina virtual y que no tenga conexión al exterior. Así evitamos que pueda acceder por el RAT. Bueno, pues tenemos un máster. Este máster lo he configurado como unidad 1. He escrito 4 registros, los 4 con unos. Y la idea era ver si comunicaba con un esclavo, ¿vale? El esclavo este lo tenía en el Kali Linux. Bueno, pues he enviado la trama. Veis abajo a la izquierda, cómo la trama de Modbus se ha ejecutado, ha escrito los 4 unos, todo perfecto, y ha llegado al esclavo, que lo tenemos a la derecha, en Modbus PAL sería el esclavo. En Ethercap lo que he hecho ha sido, vale, vamos a ver qué es lo que sniffa Ethercap, el atacante. Hemos visto la hostlist, la lista de las diferentes IPs. Vemos que tenemos el punto 2, que es nuestro gateway. Tenemos el 100, 128, 137, los Kali Linux, el Windows, el Security Onion. Todo perfecto. ¿Qué ocurre? Ahora queremos modificar esta trama de Modbus. Para modificar esta trama de Modbus necesitaba crear un filtro. Para ello nos ponemos a buscar por Internet y, como siempre, tenemos mogollón de filtros libres. Entonces, cogí uno de los filtros, lo modifiqué y me permitía hacer una modificación dentro de estos coils, ¿no? Dentro de estos 4 unos que había inyectado, me va a permitir modificar el primero. Bueno, pues para hacer la prueba lo que he hecho ha sido hacer un RP spoofing de Ethercap entre la conexión entre el esclavo y el maestro y, como vemos, las MAC han cambiado, ¿vale? Si os fijáis a la izquierda las iniciales MAC que teníamos y a la derecha cómo se han modificado. Por lo cual ya he puesto un equipo en medio, un Kali Linux entre medias, del máster y el esclavo. Y ahora ya puedo inyectar o puedo modificar los datos de Modbus como yo quiera hacer o como mi filtro me permita. Bueno, una vez que hago esta modificación, ¿vale? Vemos que cuando el máster me pide la información y hace de nuevo la escritura, consigo cambiar el primer coil a 0. ¿Qué ocurre? Que, vale, hemos cambiado, Security Onion ha detectado un Kali Linux dentro de la red, pero no tenemos error en Modbus. ¿Qué ocurre? Como
Modbus ha sido implementado adecuadamente, ¿vale? Modbus ha comunicado entre un máster y un esclavo adecuadamente. La escritura ha sido en un punto de memoria que era el adecuado. No ha saltado ninguna alerta. ¿Qué ocurre? Si una persona que esté vigilando esto no hace caso de una alerta pequeña, a la larga significa que nos pueden estar atacando por debajo sin nosotros enterarnos y no saltar ninguna alerta, ¿vale? Entonces vemos que con los eventos y con las reglas que tenemos públicas no tenemos seguridad en la red, ¿vale? Vemos que se puede atacar fácilmente y que si, por ejemplo, pudiéramos modificar esta alerta, ¿vale? Que no llegase o que estaba pensando cuando venía en coche, vale, si en vez de hacerlo desde un Kali Linux instalo nada más que un TCP/dump y hago un TCReply, por ejemplo, inyecto la trama directamente a la red modificada, significa que a lo mejor este evento no lo tiene Security Onion o no lo tiene esta sonda, por lo cual a lo mejor no detecta un Kali Linux. Y si no lo detecta, significa que estamos dentro de la red, podemos hacer modificaciones y nadie lo va a ver. Aparte de esto, bueno, aquí tenemos SCARE, ¿vale? Que es otra de los mecanismos de Security Onion para analizar todas estas alertas y vemos cómo ha detectado Kali Linux varias veces haciendo modificaciones, ¿vale? En total un 60%, estuve continuamente. Lo interesante de esto es, con reglas públicas no podemos asegurar el sistema. Eso ha quedado claro. Entonces, ahora, ¿qué están haciendo las compañías? ¿Por qué las compañías están implementando nuevas tecnologías? Machine Learning, están implementando inteligencia artificial, están implementando más conocimiento sobre las redes, monitorización activa. ¿Por qué? Porque desde únicas reglas implementadas en monitorización pasiva no podemos detectar un ataque, ¿vale? Entonces, bueno, al final, lo interesante de este laboratorio es comprobar que por medio de Security Onion se puede tener información sobre la red, pero no es suficiente para detectar un ataque. ¿Qué medidas o qué acciones podemos tener para promover la seguridad dentro de la red industrial y evitar que nos ocurra esto? Bueno, lo primero que tenemos es Modbus ha lanzado una actualización, un nuevo Modbus de seguridad por el puerto 802. Este protocolo Modbus se basa en el cifrado TLS, por lo cual ya no podemos leer qué hay en la red, ya no nos permite sacar los datos de comunicación dentro de la red, por lo cual sería imposible poder hacer una modificación de esa trama y poder inyectar tráfico o hacer modificaciones. Entonces, la parte de seguridad de Modbus creo que va a ser el futuro o creo que va a ser la parte importante dentro de la seguridad de las redes industriales. Aparte, nos permite también tener gestión de roles, ¿no? De autentificación de usuario y gestionar los roles, por lo cual, bueno, pues es algo muy, muy interesante. Y acciones. ¿Qué acciones podemos tener en las empresas? Bueno, por una parte es un training, ¿no? La gente tiene que saber qué es lo que buscamos y qué es lo que tenemos para detectarlo. Si es una empresa pequeña y tenemos un firewall y una monitorización pasiva, por ejemplo, como Security Onion, que es gratuito, ¿vale? Pues tenemos una serie de información, pero hay que saber utilizarla. Cuanto más equipos tengamos y más medidas de solución tengamos, pues más información tenemos, más podemos actuar y si tenemos además gente cualificada, pues será estupendo. ¿Qué ocurre? Muchas veces veo en centros de operaciones muchos becarios trabajando. Esto está muy bien porque los chicos están aprendiendo, tenemos informáticos que están haciendo uso de las tecnologías, que están viendo qué es lo que ocurre en la red, pero cuando hay un ataque, muchas veces no saben qué es lo que hay. Entonces, necesitas una persona que tenga los conocimientos suficientes para detectar qué modificaciones se están produciendo y cómo van a llevarse a cabo. Entonces, que esa persona pueda leer un poco más dentro de ese protocolo, que pueda ver distintos eventos y que pueda correlar esta información de forma adecuada. En los centros de operaciones muchas veces vemos que llegan millones de eventos por día, incluso por hora. ¿Qué ocurre? Toda esta información, junto con las alertas que nos envían los sniffers, hay que correlarla. Necesitamos que esa correlación sea efectiva, que sea hecha por una persona que sepa realmente qué es lo que se está produciendo o cómo se va a producir un ataque. Si esa correlación no es efectiva, al final nos da igual toda la tecnología que tengamos, que no podemos detectar si tenemos una ATP, una amenaza avanzada dentro de la red, ¿vale? Una amenaza avanzada no hace ruido. Y quería comentaros
que los sniffer, aunque tú tengas esta regla que tú estás atacando, la tenga instalada, ¿vale? Si resulta que en vez de hacer la conexión en unos segundos y haces el ataque en unos segundos, lo haces en un tiempo de 20 minutos, Snort o cualquier otra sonda tampoco la detecta. Por lo cual, al final, nada más que es cuestión de tiempo. Una vez que has conseguido entrar dentro de la red, es esperar y darte tiempo, 20 minutos, media hora, para hacer un ataque que, aunque esté dentro del sistema, va a poder entrar y no va a quedar rastro alguno. Por lo cual, bueno, es interesante tener gente capacitada, hacer un training, que sepan qué equipos tenemos, tener siempre el inventario de activos detallado, las comunicaciones, quién conecta con quién, tener todas las conexiones cifradas y tener las capacidades necesarias para responder ante una amenaza o una pequeña alerta que nos aparezca, que en principio no sea importante, pero que a lo mejor a la larga esté llevando el equipo a un problema crítico. Bueno, con esto quería darme prisa, más o menos aquí. Si tenéis dudas, tenéis preguntas.